Listo, listo, Anne, ya estamos con la grabación. Falta un minuto para las 8, pero no importa, no importa. Vamos dándole espacio a otras personas para que se acerquen, ¿sí? Bueno, de nuevo, muy buenas noches. Hoy es 21 de abril del 2025. Venimos después de una semanita de receso para algunos, Semana Santa para otros. Bueno, en fin. Vida académica de todas maneras, pues porque ustedes han tenido vida académica por plataforma, ¿no? Hemos estado conversando con algunos en esa semana. Bienvenida, Amni. Muchas gracias por estar acá. Hoy es nuestro séptimo encuentro de CIPAS de este curso de epistemología en este periodo 16.1. Nuestro séptimo encuentro, hoy de manera particular, como los encuentros, como algunos encuentros anteriores, mirando lo que tiene que ver con la tarea 3. Asuntos relacionados con la clasificación de las ciencias a partir del texto de Grajales y Negri. En la posibilidad de conversar estos asuntos, de poner en diálogo más bien esto de la clasificación de las ciencias con lo que ustedes estudian en ciencias o técnica, administración de empresas o ingeniería de sistemas, que son las personas que se encuentran sobre todo. Maestro Andrés Camilo, ¿cómo estás? Buenas noches. Estábamos ya haciendo alguna introducción aquí con Amni de bienvenida que se incorporó hace unos minutos y empezamos ya con la grabación. ¿Qué más sucedió? Buenas noches, Amni. Bien, ¿Cómo han estado? bien, muy bien, muy bien. Aquí la posibilidad de conversar sobre epistemología. ¿Epistemología para qué, maestro Andrés? En eso estamos. En eso estamos, pero hasta ahora introduciendo la cosa, como te digo, como estaba entrando Amni, probamos sonido y decidí empezar con la grabación de una vez, como introducir con el espacio. Andrés, en eso estamos. Todavía no hemos empezado formalmente. En eso estamos. Entonces, no sé si Amni y Andrés quieren manifestar algo antes de este inicio. No sé si Amni nos escucha. ¿Desde dónde tú estás conectada, Amni? ¿Desde dónde te conectas? Buenas noches, profe del Banco Magdalena. El Banco Magdalena. Bendito. Estamos acá de tres lugares distintos en este espacio. Tres lugares distintos. Desde el Banco Magdalena, desde Medellín, que está el profe Andrés, y desde Bogotá. Esta es la ventaja de estos medios. Y ahora se acaba de incorporar también William y Carlos Enrique. Bienvenidos, William, Carlos. Ya nos encontrábamos aquí con Andrés y con Amni en la posibilidad de conversar sobre epistemología. Bienvenidos. ¿Nos escuchan, William, Carlos? No sé si nos escuchan o si tienen acceso a micrófono, William, Carlos. ¿Nos Sí, escuchan señor, ahí? sí lo escuchamos. Ah, qué bien, Carlos. ¿Desde dónde estás? ¿Desde dónde te comunicas? ¿Desde dónde te conectas? Desde Líbano, Tolima. Líbano, mejor dicho. Aquí vamos recorriendo toda la geografía nacional. Estábamos desde el Banco Magdalena, Medellín, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, ahora Líbano, Tolima. Súper. ¿Y William desde dónde se encuentra? William Francisco. Quizá no tiene micrófono, William. Sí, William, ¿te escuchamos? Dinos. El sonido se va un poquito, William. Si quieres anotar en el chat, quizá, y estamos de pronto en la posibilidad de leerte desde el chat. Bueno, ya se sumó David también. Bueno, empecemos formalmente, si les parece, estimados estudiantes. Tenemos por aquí una conversadita pendiente, pero antes de
de conversar sobre asuntos de epistemología, conversemos sobre los asuntos alrededor del curso, sobre la dinámica en la que vamos. Desde el Cesar, Chiriguaná Cesar, dice William Francisco en el chat. Mil gracias, William. No, genial, genial. Aquí nos vamos sumando desde distintas partes del país, definitivamente. Bueno, estimados estudiantes, de nuevo bienvenidos y bienvenidas. Maestro Andrés, bienvenido, hombre, bienvenido a este espacio académico, a este CIPAS del curso de epistemología. Antes de empezar formalmente, tenemos una propuesta aquí con Andrés. Queremos conversar con ustedes inicialmente sobre la dinámica del curso. De nuevo la pregunta por cómo va el desarrollo del curso desde el espacio en donde ustedes se encuentran, el desarrollo de esta tarea número 3, qué lectura han tenido de eso, si han empezado con la lectura, si han visto los IPAs, la web conferencia que hicimos, que fue la tercera web conferencia a propósito de esta temática. Si quieren conversar sobre eso o con cualquier otro asunto que tenga que ver con el curso de epistemología, somos todos oídos, el maestro Andrés Camilo y quienes hablan, la posibilidad de conversar en un primer momento, aunque sea un par de minutos, sobre eso, sobre la dinámica del curso, con toda tranquilidad, con toda confianza, de lo que hemos venido desarrollando hasta ahora. Dos tareas ya evaluadas, estamos en el desarrollo de la tercera, de la fase intermedia. De lo que quieran ustedes conversar, si están en esa posibilidad, alguna palabrita, algún comentario, alguna pregunta. Tienen la palabra Annie, David, Carlos Enrique, William. Quisiéramos escucharlos si hay algún asunto alrededor de eso en un primer momento. ¿Todo bien? ¿Cómo van con este curso, estimados estudiantes? Pues en lo que nos han estado entregando al menos hasta la tarea 2, vemos que la cosa está funcionando súper. Si hablamos de cifras, si hablamos de evaluaciones, nos parece que la evaluación del curso en general es muy buena en la entrega, en los trabajos que están desarrollando. La evaluación es muy buena, ¿no? Y en lo que están desarrollando ahorita, la participación en los foros, pues ha sido nutridita incluso en esta semana que acaba de pasar. Yo creo que ha sido nutrida también la participación en el espacio del foro. No sé, insisto, si tienen algún comentario al respecto, estimados estudiantes. Otra vez, David, William, Andy, Carlos Enrique, de los que se encuentran aquí por ahora. ¿Nada? ¿Nada? Bueno, pues entonces ha sido participativa, formativa, dice William. Voy a entrar al chat. William, si no lo tengo aquí ahorita, pero me doy cuenta que estás desde ahí. William, mil gracias. Mil gracias por comunicarte desde esta orilla a través del chat, porque a veces los micrófonos no funcionan muy bien. Voy a leerte, William, con tu respeto, voy a leerte para que también podamos recoger tu voz. La dinámica del curso ha sido participativa, formativa y profundamente reflexiva, lo subrayas en negrilla. A lo largo de las actividades propuestas, como los foros académicos, el análisis de lecturas obligatorias, el desarrollo de mapas conceptuales y la visualización del curso como conferencia. Epistemología, ¿para qué? Seguro te refieres a estos espacios sincrónicos, ¿no? Que estamos teniendo. Se ha promovido una comprensión crítica del conocimiento científico y su aplicación en el contexto profesional. Mil gracias, hermano. Mil gracias por el comentario. Estos espacios de CIPAS en su literalidad, la UNAL los entiende como comunidades de interacción y de participación, ¿no? Alrededor de lo académico, este es un CIPAS de curso,
en este caso, alrededor del tema de la epistemología, de la pregunta de la epistemología ¿para qué? De acuerdo contigo, William, muchas gracias con el comentario. Eso es lo que queremos de este espacio académico, ir más allá de la lectura. Esta mañana, en una reunión que teníamos con Andrés Camilo y con Luis Gabriel, que es el otro maestro con el que acompañamos esta red del curso, conversábamos sobre eso, conversábamos sobre nuestras apuestas también académicas alrededor del tema de la epistemología. Y conversábamos hoy sobre otras maneras quizá de transmitir ese conocimiento, no solamente desde los seres humanos, sino entre otras especies vivas en el planeta. ¿Es posible otras inteligencias fuera de la del ser humano? Sí, son posibles otras. ¿Y cuál será su lenguaje? ¿Cuál será su lenguaje? ¿Será que nos podemos encontrar con esos lenguajes? Por ejemplo, y aquí empezamos la conversación con Andrés, que la tenemos ahí, que la hemos venido ya dando de alguna manera. ¿Será que será posible en esa conversación de otros lenguajes hablar de un lenguaje científico, hablar de un lenguaje matemático? ¿Será posible? ¿Será posible que haya unas lógicas distintas alrededor de eso? Se me salta un documento acá que tengo la posibilidad de conversarlo con ustedes. Lo voy a minimizar aquí. Eso es lo que queremos conversar con ustedes. Andrés, no sé si tú quisieras introducir algo de eso también a propósito del documento que esta mañana me decías, que lo pusiéramos en común como para comenzar la reflexión, la conversación. Andrés, no sé si quieres anotar algo a propósito de esto que anotaste esta mañana para conversar ya, empezar con la temática aquí en relación con lo que anota William, de cómo lee este espacio para conversar con ellos también. Andrés. Maestro Andrés, ¿me escuchas? Ay, sí, estaba hablando con el micrófono cerrado. No te preocupes, tranquilo. Bueno, no, les cuento un poco de dónde nace la cuestión esto de empezar a pensar la otra inteligencias, ¿cierto? En términos de lo que no es humano. Y digamos que estamos parados en dos orillas, ¿cierto? Que no son completamente disímiles, pero que guardan sus diferencias. Entonces, por ejemplo, entre los puntos que venía resaltando Eusebio, era que en la naturaleza se da un conocimiento matemático, ¿cierto? Ya Eusebio ahondará al respecto ahorita, pues como para contarles más de qué va la cuestión. Y yo abogaba un poco porque la matemática era ese lenguaje mediante el cual nosotros conocíamos e interpretábamos la naturaleza, pero que era un lenguaje que nosotros usábamos para comprender fenómenos que no necesariamente tenían que ser comprendidos en los mismos términos matemáticos, digamos, por las diferentes manifestaciones de inteligencia que hay en la naturaleza. Aunque por ahí va la cosa, Eusebio, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Y entonces aquí para empezar a involucrar a los estudiantes con este asunto, a manera de preguntas, bueno, de preguntas y también quizá de algunas afirmaciones, de pronto, ¿sí? Algunas afirmaciones. La primera afirmación que yo quisiera poner, o que la hemos puesto de alguna manera con Andrés y en este espacio con ustedes, es que, y podemos desmentirla si tenemos un argumento para desmentirla, es que no somos nosotros los seres humanos la única especie inteligente, al menos en este planeta, y muy probablemente no somos la única especie inteligente en el universo. Inteligente, y cuando digo inteligente, y aquí podemos empezar a enredar la pita, en la posibilidad de producir conocimiento.
Vamos a enredar un poco más la pita, de producir conocimiento científico. Y vamos a enredar un poco la pita, y aquí seguro empezamos a tener orillas distintas con Andrés, de producir conocimiento matemático. Es probable, es posible que nosotros como seres humanos produzcamos conocimiento científico, produzcamos conocimiento matemático y lo hagamos en un lenguaje distinto al de otras especies vivas en nuestro planeta al menos, y quizá por fuera de él. Ese es el asunto, estimados estudiantes y Andrés, creo, por ahí vamos. ¿No, Andrés? Exacto. Por eso les decía que yo siento que ambos compartimos esa noción de que, claro, pues, lo que nosotros denominamos inteligencia en términos humanos no es el único comportamiento inteligente que se puede encontrar en la naturaleza, sino que es una forma más de inteligencia sobre el mundo. Y es más, yo creo que diferimos más en cómo clasificamos o entendemos esa inteligencia. Y esa producción de conocimiento, sí, yo creo que por ahí. Creo que estamos de acuerdo en que la única inteligencia o los únicos seres inteligentes en este planeta no somos nosotros. Es más, los seres humanos están, hay científicos naturales que se han parado en la necesidad de buscar otras inteligencias posibles por fuera del planeta. Por fuera del planeta. Han estado en esa búsqueda por décadas, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta, aunque ya hay evidencias de que así es, que hay inteligencias fuera de la inteligencia humana en este planeta y que hay producción de conocimiento en este planeta, distinto a la especie humana. Ese es un asunto. Hemos estado incluso acá conversando ya sobre eso. Algunos han hablado de ese asunto en este espacio académico. Mencionaron un documento sobre eso. No, ahora no se me va el nombre. No sé si está por acá un estudiante que lo ha manifestado. Creo que es Helber. No sé si es Elber Rincón, si mal no recuerdo, creo que fue el que lo mencionó. ¿O me equivoco? Elber, ¿estás ahí? ¿Estás por ahí? ¿Elber? Profe, buenas noches. Muy buenas noches, Elber. Te lanzo al agua con una pregunta, discúlpame si me equivoco, perdóname, pero me parece que fuiste tú el que mencionó un asunto de otra manera de tener que ver con producción de conocimiento desde la zootecnia, en medio de estas conversaciones que hemos tenido en este CIPAS. ¿Me equivoco, Elber? Profe, la vez pasada hablábamos sobre generación de conocimiento, pues no Sí. era propiamente científico, pero sí es conocimiento, y hablábamos de las capacidades que tienen algunas y que han mostrado algunas especies animales para generar conocimiento y pues poder, digamos, atender sus propias necesidades con lo que tiene en la naturaleza. Y pues que ese conocimiento se transfiere hacia los congéneres y hacia la descendencia. Sí, de acuerdo. Pero había un estudiante que mencionaba incluso una experiencia desde la zootecnia en relación con eso, pero se me va el ¿qué? Sí, no encuentro la libreta donde tomé esa referencia. La dio un estudiante aquí con ustedes. Es el único espacio de CIPAS que yo tengo para eso. Lo dijeron aquí, y eso fue en un espacio de CIPAS. Creo que encontré la libreta. Pero entonces tenía mi duda de si había sido tú u otro estudiante. Habló de que tiene que ver con la Zoofarmacopenia. Esa cosa. ¿Quién habla? Elber. Sí, ¿Tú lo señor. mencionaste? Sí, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Incluso habías pegado ahí un documento audiovisual sobre eso, en el chat.
que quizá en algún momento volveremos sobre ese material. Sí, profe, porque pues el término se me hizo muy curioso, pero entonces ocurre que no hay mucha información al respecto. Sí. Sin embargo, me parece que fue la única referencia que encontré aquí en línea con respecto a este tipo de generación de conocimiento, que si bien es cierto, digamos, no reúne las características propias del método científico, pero efectivamente como tal funciona, porque se genera conocimiento a partir digamos, de los recursos con los que cuentan las especies en su medio natural y pues cómo las aprovechan. Sí, súper. Y son medicinales, ¿no? Que tienen que ver con la medicina. Imagínate. Sí, señor. Alguien podría decir, no, un momentico, esa producción de medicina y esas cosas, eso es humano, no está del lado de otra especie viva en el planeta. Eso es una cosa humana, ¿no? Vamos, yo creo que ahí podemos generar bastantes inquietudes. Por ejemplo, desde la zootecnia. Bueno, hay un comentario aquí, creo que de William. Las abejas, hormigas, delfines, primates y elefantes han demostrado capacidades cognitivas. Se me salta aquí un documento que tengo, disculpen, me va a tener que suspender. Cuando me cojo el audífono se salta el documento. Han demostrado, dice William, capacidades cognitivas complejas, como comunicación simbólica, uso de herramientas, cooperación social, toma de decisiones y adaptación estratégica al entorno. Aunque no estructuren el conocimiento como lo hace el ser humano, sí, de acuerdo, puede que haya unas lógicas, un lenguaje distinto, no necesariamente tiene que ser el mismo nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser? Puede ser un lenguaje distinto, claro, de hecho lo es. Aunque no estructuren el conocimiento como lo hace el ser humano mediante el método científico, el lenguaje matemático formal, sus acciones reflejan patrones de pensamiento lógico, probabilístico y adaptativo. En relación con eso que tú estás planteando, William, tengo una fuente que me parece es una buena fuente, es una fuente que ha hecho investigación sobre esto, que ha recopilado hechos y lo han investigado por años, Tengo una fuente a propósito de eso. William, ¿tú tienes fuentes de esto que estás afirmando aquí en el chat? Si no las pudieras compartir en el chat, te agradezco mucho, William. Si tienes fuentes bibliográficas en relación con esas afirmaciones que estás haciendo, te agradecemos mucho, William. Bueno, genial. por aquí Poder acudir a eso. Vuelvo que se me había caído la conexión, pero hay una fuente, a propósito de lo que menciona William, una fuente que ya les voy a compartir por aquí en el chat, que fue un estudio que desarrollaron que demostró que tanto las abejas como los chimpancés, todos los bonobos, tenían comportamiento cultural transmitido de generación en generación. Entonces, que no era algo como que ya viniera, claro, no era algo que ya viniera como instalado en ese aparato genético que antes denominábamos instinto y eso le metíamos cuanta conducta realizara cualquier cosa que no fuera humana, sino que efectivamente hay una transmisión generacional de conocimiento que solamente se logra a través de funciones complejas del lenguaje. Ya les voy a mostrar ese artículo. Ya se los comparto aquí en el chat para que sigan mientras lo busco. Mientras lo buscas, Andrés, y a ver si se animan los estudiantes a interrumpirnos en medio de esta conversación con su palabra. Pues bueno, lo están haciendo ya Elber y William aquí a través del chat. Mil gracias por eso. Cultura, mira lo que señalas, Andrés, esto me parece re clave, hermano, porque se supone que nosotros los seres humanos somos los que producimos cultura. Desde la antropología incluso se hacen ese tipo de afirmaciones, ¿no? Cultura, eso es una cosa que identifica la especie humana. Que producimos cultura, ¿no? Uy, no, re clave eso, re clave. Estaríamos incluso
rebatiendo al mismo Aristóteles cuando anota que somos lenguaje. No, es que no solamente nosotros los seres humanos tenemos lenguaje. Parece ser que otras especies vivas en el planeta, distintas a la especie humana, tienen lenguaje. Bueno, pues sin ir más allá, no sé si hay algún asunto al lado de eso. Abejas y chimpancés. Colocaste ya el documento. Súper, hermano. Mil gracias, Andrés. Me Andrés Camilo. disculparán, la fuente está en inglés, pero pues si les interesa el asunto pueden entrar y traducir el texto con cualquier inteligencia artificial, sí, que les ayude a comprenderlo. Pero pues la idea es que vean que hay un respaldo, pues digámoslo en esta medida, científico detrás de estas afirmaciones que estamos haciendo. Genial, no, genial, mil gracias. Sí, de eso se trata, eso no es mera opinión, no son opiniones simplemente, no, esto, como lo acabas de decir, Andrés, tienen respaldo científico estas opiniones. Y en tanto que tienen respaldo científico, estas opiniones son ciencia, no son cualquier opinión. Esas opiniones pasan a ser ciencia, no son cualquier opinión. Aquí se me olvidó, lo voy a cerrar. Profe. Sí, Hervé. Es que, profe, mire usted una de las cosas, de pronto para quitarnos ese halo de superioridad que nosotros nos la creemos, y ocurre que yendo a la parte práctica, los alerones de los vehículos de Fórmula 1 y en general de vehículos de alta velocidad han ido evolucionando y han ido cambiando y se han ido adaptando, pero no es porque haya un conocimiento inspirado, maravilloso, llegado del más allá, no. Igual el tema de los aviones de alto desempeño y demás están inspirados precisamente en la naturaleza, en la observación que hace el humano de aquellos soluciones que ha implementado la naturaleza para mejorar. Y es que si vamos a mirar, por ejemplo, el caso precisamente de los vehículos de Fórmula 1, estos vehículos, los alerones están inspirados en el elefante, en el tiburón martillo. Y los aviones de combate están inspirados en algunas aves rapaces que alcanzan grandes velocidades. Entonces, si bien es cierto, nosotros, digamos, estructuramos el conocimiento como tal, lo transformamos en datos, la naturaleza no se pone a transformarla en datos, lo pone en práctica y mira qué le funciona y qué no. Entonces, listo, nosotros generamos un conocimiento y digamos, lo plasmamos en letras, pero la naturaleza lo plasma en cosas prácticas. Y siempre está inspirado en esto que es la continua lucha entre el depredador y la presa. Si la presa deja de competir, perdió. Pierde la existencia, la carrera misma de su existencia. Igual ocurre con el cazador. Si el cazador se dejó ganar de la presa, de la evolución de la presa, perdió. Entonces, digamos que la naturaleza no se detiene, digamos, a plasmar eso, sino que lo pone en práctica. Si funciona, continúa, y si no, lamentándolo mucho, perdió. Sí, pero no para todo. ¿A qué me refiero? Yo creo que la naturaleza también tiene un lenguaje. Lo que pasa es que no es igual al nuestro. Tiene signos también. Tiene unas letras, como tú los dices. Sí, tiene un signo. Perdón, más que un signo, discúlpeme. Tiene un símbolo. Tiene símbolos también. Y también
le encuentran significado a eso. También. Yo creo que y produce saber, a propósito de eso. Tiene técnica. De una, como tú lo anotas, el ver mucho más cualificada, millones de años de evolución, y en ese sentido mucho más cualificada que la técnica de los seres humanos. A eso que tú señalas, algunos lo llaman biomimesis. Lo que nosotros hacemos en muchas ocasiones es copiar de la naturaleza, y perfeccionamos muchos ingenios tecnológicos, y lo que hemos ido es copiar, copiamos de la naturaleza. No hay nada necesariamente en lo cual innovemos, sino que copiamos de la naturaleza. Eso que tú decías ahora del tiburón martillo y de otros animales, para los alerones o algunas otras cosas que tú mencionabas ahora. Copiamos de la naturaleza. Entonces, insisto en esto, no son palabras mías, es un discípulo de un investigador norteamericano. Este investigador norteamericano era Carl Sagan, de una serie que conocimos muchos en mi época, que se llamó Cosmos. Y quien lo siguió a él en esta apuesta es un man de apellido Tyson. Me lo aprendí por lo del boxeador Tyson. Este man es de apellido Tyson, no recuerdo ahora bien el nombre, ahora se lo daño. ¿Cómo, Andrés? Creo que tenías el nombre por ahí. Bueno, me pareció que Andrés decía algo a propósito de... y continúa con esa apuesta. Entonces, ese es el documento que quisiéramos compartir con ustedes ahora. Pero antes de eso, yo quisiera que de ver ese documento, quisiera que miráramos un texto muy, muy corto. No alcanza a durar un minuto, ¿no, Andrés? De por qué son hexagonales los panales de las abejas. Yo te había mandado dos. Me gustaría que pasáramos los dos. El primero dura como 4 minuticos y el segundo dura menos de 1 minuto. Entonces, espera, yo me centré solamente en ese, seguro no vi el otro. Tú eso me lo enviaste por el team, ¿cierto, Andrés? Por el team. Bueno, voy a buscarlos ahí. Si quieres, yo lo proyecto desde acá, entonces. Dame un segundo, voy a buscarlo desde donde. O lo tienes ahí a la mano y los copias acá mismo y lo colocamos como bibliografía aquí, este espacio también. De una. Más bien. Segundo. ¿Te parece si los tienes ahí a la mano? Peguémoslos acá. Peguémoslos aquí y los pasamos desde acá. Tú me dices en qué orden lo pasamos, Andrés. ¿En qué orden pasamos esos documentos? Primero este. Porque después de esos podemos ver el otro que yo quiero ponerles en común. Y eso, ahí en el orden en el que están en el chat. El primero es la abeja y el hexágono, ¿sí? Sí. Ah, sí, creo que ese es el primero. Ah, sí. Porque las abejas adoran. ¿Por qué las abejas adoran los hexágonos? Bien. Ese. Vamos a ese primero. Vamos a ese primero, la posibilidad de conversar sobre estos asuntos. Ah, pero perdón, se me fue esta idea antes de... Discúlpenme, que me parece clave también. Alguien podría decir, oiga, pero un momentico, nosotros estamos haciendo una tarea que se llama clasificación de las ciencias y tenemos que ubicar para la tarea número 3, a partir de la lectura de Grajales Negri, sobre todo, no necesariamente la de Maleta, sino la de Grajales Negri, en esa clasificación de las ciencias, si ciencias naturales o empíricas o ciencias positivas, que son el mismo nombre de una misma cosa, o si ciencias sociales, pero ciencias sociales no, porque es que esas, según el texto de Grajales Negri, no son ciencias, sino pseudociencias. Yo tengo que decir lo que yo estudio en la UNAD, qué tipo de ciencia es. Eso que ustedes están diciendo acá, eso tiene que ver con mi tarea. Mucho tiene que ver con su tarea, ¿no?
Seguro la respuesta ya está dada en el primer documento que compartimos en la web conferencia, en la tercera web conferencia que hicimos hace como unas 13 o 4 sesiones, 13 o 4 semanas. Seguro la tarea ya está dada. Y lo que estamos haciendo acá es poner en común cosas más allá de la tarea, cosas más allá de la tarea que nos parece son de interés, pues por la participación que ha habido de muchos de ustedes en este espacio, por venir a este espacio y luego por sus intervenciones en medio del espacio. Pero hay un asunto que de manera particular, no sé, creo que Andrés también, nos distanciamos del texto de Grajales-Negri, y es que nosotros los seres humanos no somos los únicos que producimos ciencia. Uno, me parece. O quizá aquí con Andrés tenemos algunas diferencias, probablemente. Nosotros los seres humanos no somos los únicos que producimos ciencia. No solamente conocimiento, sino ciencia, conocimiento científico. No somos todos los seres humanos, no solo los únicos que producimos técnica, que tenemos una técnica. No, no, eso es mentira. A propósito de lo que decía Albert, eso es una soberbia humana. Es más, nos han hecho creer que los únicos que hacen ciencia y tecnología son los europeos. Con todo respeto lo digo así, clara y llanamente, clara y distintamente. Que los únicos que producen saber son los europeos. Que los únicos que producen saber son aquellos que dicen ser los países altamente desarrollados. Y esos países que dicen ser altamente desarrollados han llamado a otros subdesarrollados. Pero son ellos los que los han llamado, no nosotros. Nos han llamado hasta incivilizados. En algún momento nos dijeron que no teníamos ni alma siquiera. Es mentira. Todo eso es mentira. Hay intenciones ahí que no voy a esgrimir a propósito de eso, pero no es cierto. No es cierto tampoco eso, que ellos son los únicos que producen ciencia. Es más, que ciencia únicamente de la modernidad para acá. Mentira. No es cierto. No es cierto. Seguro la ciencia como la conocemos, quizá, pero me parece que ha habido ciencia incluso en ellos mucho antes de la modernidad, mucho antes. Y ha habido ciencia no solamente desde Europa, sino desde otros lugares, desde otras culturas en el planeta. Y ha habido ciencia incluso y producción de conocimiento no solamente con la especie humana, sino con otras especies vivas en el planeta. Ese es el argumento de fondo. Ese es el argumento que está detrás de toda esta carreta, ¿sí? Ese es el argumento, estimados estudiantes. En contravía de lo anotado por Grajales-Negri. Sobre todo por Grajales-Negri, en el texto que ustedes están leyendo. ¿Sí? Ese es el argumento. Bueno, Andrés. ahorita vamos muy en esa misma línea, ¿cierto? Pero como le hemos contado, tenemos un pensamiento similar con sus discrepancias y hemos debatido aquí de un modo muy ameno esas diferentes perspectivas. Ahora, después de que veamos los videos de las abejas, les voy a contar algo así como que efectivamente yo creo que la ciencia es humana, pero no es el único modo de comprender el mundo. Entonces, ahora con las abejas, yo buscaré llegar a ese punto, buscaré frente a ustedes defender ese punto, esa afirmación. Bueno, y yo me voy a parar en la otra, que el conocimiento científico no es exclusivo de seres humanos. Profe. Elber, creo que es Elber. Sí, señor. Profe, mire usted, cuando usted mencionaba que nos creen subdesarrollados y todo este tema, mire usted que no es algo nuevo. Es decir, cuando un pueblo llega y avasalla a otro, pero no lo avasalla por términos de conocimiento, sino por término de armas. Y usted se pone a mirar la historia, y así ocurrió con los romanos, así ocurrió cuando invadieron aquí en nuestra América, y así ocurre en la actualidad. O sea, no es algo nuevo, eso es algo que siempre ha ocurrido y que quien cuenta la historia es quien tiene las armas, ¿cierto? Entonces, y si hay algo que hemos hecho los humanos bien, es inventar formas de matarnos. Que eso sí hemos sido unos genios espectaculares, desde las armas de la más alta violencia hasta las armas más crueles pero tóxicas. Entonces, si hay algo maravilloso que hemos tenido los seres humanos en nuestra historia es inventar maneras de cómo matarnos. Sí,
pero también hemos favorecido la vida. Seguro es muy poco, pero sí, sí la hemos favorecido. Y estamos en la posibilidad Ay, también de hacerlo. mira, Elber, en estas narrativas históricas también hay algo muy particular y es que es precisamente ese enfoque eurocentrista el que suele justificar el dominio de una cultura a partir de una supremacía técnica, porque cuando uno se pone a ver los enfrentamientos entre españoles e indígenas nativos americanos, los españoles rara vez ganaban, porque no tenían conocimiento del terreno, porque los indios también tenían técnicas de guerra que ellos desconocían, porque estaban jugando en la cancha del otro, estaban jugando de visitantes. En realidad, entre las últimas explicaciones del genocidio, lo que tenemos por la mejor arma usada por los españoles fueron los virus y las bacterias, porque ellos vivían en ciudades muy cochinas. Nosotros no. Nosotros teníamos ciudades muy limpias, con acueducto, con alcantarillado, con acceso a una higiene cotidiana para toda la población, y los europeos no. Si ustedes se leen, por ejemplo, lo que es El Perfume, la novela El Perfume, que es muy, muy, muy bella, van a ver cómo era París y cómo era una plaza de pescado en París, y comprar pescado era una cosa horrible. Es decir, en Colombia, hasta hace más o menos 20 años, fue la última vez que yo vi una, una carnicería en un pueblo, en una vereda muy adentro, donde lo que hacía el hombre era que se llevaba el corte de media res y lo partía en una mesa y vendía lo que había. Pero era una mesa en mitad de la plaza del pueblo. Es decir, ya tenemos un montón de regulaciones sanitarias y tal, tal, tal. Y eso hace también que conservemos cierto grado de higiene, que fuera lo que no tenían los españoles, que es lo que no les gusta contar en la versión de ellos. Entonces, entendeme que en esa versión eurocentrista tampoco es muy llamativo, digamos, que ellos se describieran como lo cochino, desaseados y pues lo poco higiénicos que eran ese tipo de culturas. Imagínense que, y esto pasa mucho en las culturas europeas, mucho, no en todas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, con los vikingos pasaba algo muy gracioso, y era que hay escritos de las cortes inglesas, donde hay un escrito pues particular de una chica inglesa que dice como que los vikingos son muy famosos como guardaespaldas, porque el hecho de que usted tenga un vikingo al lado ya sé que nadie lo quiere atacar, porque esos manes son terribles en combate y se ven muy miedosos. Pero además de verse muy miedosos, ¿cierto? Y además de ser muy buenos guardaespaldas, los hombres en las cortes les temen porque se van de amantes de sus mujeres. Porque a las mujeres les encanta que ellos tienen la costumbre de lavarse el pelo y el cuerpo una vez al día. Entonces, claro, pues uno se pone a ver, por ejemplo, lo que es la península escandinava y Dinamarca, la zona de los vikingos, tiene mucha agua, tiene mucha, mucha, mucha riqueza hídrica, porque tiene glaciales de deshielo, tiene aguas subterráneas, es de las tierras más antiguas del mundo. Entonces eso hace también que ese bosque de pino que tiene, pues de coníferas y todo el asunto sobre roca, filtra mucha agua. Entonces, claro, pero la versión de París era horrible, ¿cierto? El protagonista del Perfume nace en un parto que él cae sobre vísceras de pescado y tripas de pescado, y la mamá lo recoge, lo pone en un lago y sigue arreglando pescado. Y las ciudades europeas eran así. Pues de hecho la figura del flaner, que es esta figura artística que se dedica a recorrer la ciudad y a encontrar poesía en la ciudad, nace cuando llegan después de la conquista los acueductos a Europa, porque la gente ya no tiraba la caca por la ventana. Y Eusebio sabe que eso es verdad. Sí, tal cual. El término era agua va. Tal cual, sí, así es, así como lo describes es de esa manera. Sí, entonces no eran o no son necesariamente tan civilizados, ¿no? A propósito de lo de las guerras y todas estas cosas, no eran. Hay muchas cosas muchos avances tecnológicos que han negado, que los negaron así de las culturas latinoamericanas. Al lado de eso, una nomás, pequeñita, en zootecnia, la domesticación del pasto en las Américas para producir el maíz. Eso es un producto americano. Eso es un asunto americano.
la domesticación del pasto para producir maíz de diversas variedades en todo el continente. Esa domesticación del campo es un trabajo indígena americano, en todas las Américas. Por ejemplo, y hay otros avances científicos, tecnológicos, mucho antes de la modernidad, por supuesto, mucho antes, que fueron ocultados, negados, y no valorados, ¿no? El cero de la cultura maya no lo tenía ninguna cultura oriental ni europea, al parecer, el cero de la cultura maya, la matemática maya, no existía en otras culturas. Y sí en la matemática maya, el cero, por ejemplo. Otro Bueno, ejemplo, profe, y hay innumerables, sí, Elber. la papa. Hay más de Ujú. 3.000 variedades de papa. Y la papa salvó de la hambruna a Europa Sí. en tiempos modernos. Ajá, de acuerdo. Entonces, ¿cómo así que cualquiera que migra ahora para allá, esos sí son parias, no sé qué, pero ellos cuando vienen, me estoy metiendo en asuntos políticos, voy a cerrar aquí. Cuando vienen con sus industrias, nosotros sí tenemos que decirles sí a todo. No, señor, no, señor. ¿Por qué no nos tratamos de igual a igual? A propósito de los tratados de libre comercio y otras cosas más. ¿Por qué? Pero bueno, son las 8:45. Tema hay. Es para esto, alguno diría, pero no salimos. No, esta cosa es ver en contexto, es ver más allá de la lectura, es no pasar entero, es problematizar los textos, es no solamente responder a la tarea, no. Esto de la epistemología es un asunto que va mucho más allá de responder a una tarea. ¿Sí? Mucho más allá. Entonces, discúlpenme, les propongo esto, pero si quieren seguimos conversando de ese asunto. Les propongo mirar estos documentos que hemos traído para la sesión de hoy. Yo quisiera que en algún momento de estas sesiones miráramos, Elber, lo que tú sugeriste también. Y lo que ahora William, del lado también del maestro Andrés Camilo, colocan como eso, como documentación científica a propósito de eso, para conversar, porque me parece clave esto que va surgiendo también por parte de ustedes en estos CIPAS, porque es eso, estos son comunidades de interacción y participación académica, ¿sí? Esto no solamente lo dinamizamos Andrés y yo, no, ustedes también, y clave poder compartir esos documentos. Elber, sí, por ejemplo, William, si ustedes prepararan cositas sobre esas y ustedes inician la sesión, les sugiero eso, claro, esto no tiene notas, no tiene nada, pero nos ilustramos todos, ahí sí, dirían desde Europa mismo, nos ilustramos todos, ¿no? Eso me parece claro. Eso es Musipas, eso es la posibilidad, es una comunidad de interacción, de participación académica. Eso me parece claro, ¿sí? Pues ahí está la posibilidad, ahí está la posibilidad. Entonces no sé si vamos de una a ahora sí a este documento, yo y lo iba a pasar y me embolaté, pero si quieren vamos de una vez a ese documento, ahí está la inquietud y seguimos conversando, ¿les parece? Voy a, voy a suspender mi micrófono y mi cámara, busco el documento y lo paso de una, sí, Andrés, el primero que mencionaste, y seguimos conversando. Uy, no, como que lo pedí un poquito grande. Fácil. Si algo no me queda o no es lo que esperaba, lo devuelvo gratis y muy fácil.
Las abejas son criaturas fascinantes por varias razones. Por su ética de trabajo increíble, por el jarabe dulce azúcar y por su compleja estructura social. Pero otra razón es que las abejas son, de hecho, excelentes matemáticas. Los científicos afirman que estos insectos pueden calcular ángulos y comprender la redondez de la Tierra. Pero hay un ingenio particular matemático apícola detrás de lo más importante de su vida, la colmena. Las abejas necesitan alimentos y refugio para vivir. La colmena no es solo el lugar de las abejas, sino que es donde guardan su miel. Como es clave para su supervivencia, deben perfeccionar la arquitectura de la colmena. Si examinamos un trozo de panal, veremos que está construido de celdas compactas hexagonales de 6 lados. De todos los diseños posibles, ¿por qué eligieron las abejas? Para entenderlo, hay que pensar como abeja. Ellas necesitan un lugar seguro para la colonia. También es necesario un lugar donde almacenar y macerar el néctar hasta que se convierta en miel. Por eso necesitan gran eficiencia de espacio. La solución es construir celdas suficientemente grandes como para que quepa una abeja, que también puedan funcionar como contenedores de néctar, los frascos de miel de las abejas. Lo siguiente es decidir de qué están hechas las celdas. Las abejas no tienen picos ni brazos para recoger cosas, pero pueden producir cera. Pero producirla lleva un arduo trabajo. Las abejas tienen que consumir 240 gramos de miel para producir 30 gramos de cera. Por eso no quieren desperdiciarla. Necesitan un diseño para almacenar la mayor cantidad de miel usando la menor cantidad de cera. ¿Qué forma lo permite? Supongamos que las abejas fuesen a la Facultad de Arquitectura a clase de matemática y le preguntaran al profesor de geometría: ¿qué forma nos daría mayor espacio para almacenar nuestra miel usando la menor cantidad de cera? El profesor de geometría respondería: la forma que buscan es el círculo. Dejamos que las abejas vuelvan a la construcción de prueba a construir su colmena de celdas circulares. Pasado un tiempo advertirán un problema de diseño. Hay pequeñas rendijas entre las celdas. ¡Ni siquiera cabemos! Desperdiciamos espacio, podrían pensar. Ignorando la lección de geometría y tomando cartas en el asunto, las abejas vuelven al tablero de dibujo para repensar el diseño de su colmena. Una sugiere triángulos. Podemos usar triángulos, miren, encajan perfectamente. Otra sugiere cuadrados. Interviene una tercera y dice: los pentágonos parecen no funcionar, pero los hexágonos sí. Queremos la forma que use la menor cantidad de cera y pueda almacenar la mayor cantidad de miel. Sí, es el hexágono. ¿Por qué? Es la que más se parece a un círculo. ¿Cómo comprobarlo? Para averiguarlo, los insectos arquitectos calcularon las áreas del triángulo, el cuadrado y el hexágono, y encontraron que el hexágono era la forma que les daba más espacio de almacenamiento. Estuvieron de acuerdo en un tamaño ideal y volvieron a trabajar. La colmena eficiente en espacio, que es marca registrada de una abeja hoy, probablemente sea resultado de esta prueba y error, pero en grandes periodos de historia evolutiva. Observen cualquier colmena, con gafas de protección y máscara, y verán el resultado. Una colmena compacta y hermosa que sería el orgullo de cualquier arquitecto. Con este video, viaje desde la colmena hasta la colina para seguir a una hormiga colorada mientras construye una colonia y elude a posibles usurpadoras que compiten por su trono. Esta nueva temporada. Súper. Este es el primer documento, ¿sí, Andrés? Exacto, vamos con el segundo, que es más cortito. Lo pasamos de una. Bien. Voy a suspender acá mi sonido y ya vuelvo y paso esto.
Las abejas no forman los hexágonos en las celdas de las colmenas. Ellas en un principio forman unos círculos con una cera que ellas mismas generan, pero debido a la presión entre las celdas y el calor generado por el de las abejas se forman estos hexágonos. Lo mismo ocurre cuando agrupamos burbujas de jabón, ya que esta forma distribuye mejor la fuerza. Las abejas no forman los hexágonos en las celdas de las colmenas. Ellas en un principio forman unos círculos con una cera que ellas mismas generan, pero debido a la presión entre las celdas y el calor generado por el cuerpo de las abejas se forman estos hexágonos. Lo mismo ocurre cuando agrupamos burbujas de jabón, ya que esta forma distribuye mejor la fuerza. Las abejas no forman los hexágonos. Esos son los dos documentos, ¿sí, Andrés? Sí, esos. Entonces, bueno, paso entonces a contarles qué es lo que considero que es mi punto. A ver, nosotros sabemos y reconocemos lo que es un hexágono por la geometría, ¿cierto? Lo hace por la geometría griega. Pero entonces, como ya les he venido diciendo en varias sesiones, los griegos no usaban números, usaban proporciones, ¿cierto? Pi, como lo ven escrito, no 3,1416, bla, 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 sino las dos barritas con la cejita arriba, ¿sí? Eso era una proporción. Entonces ellos usaban las proporciones. Entonces, el punto al que yo voy es, no es necesario que las abejas hubieran desarrollado geometría para realizar hexágonos, ni es necesario que las abejas tengan algo como ciencia para producir un conocimiento que es aún más complejo. Porque, a ver, ¿por qué en dos videos esta presentación? Porque la primera me pareció que era un poco antropomórfica en la versión que expresaba del conocimiento producido por las abejas. ¿Y qué es esto del antropomorfismo? Es darle cualidades humanas a cosas que no lo son. Por ejemplo, si se acuerdan, el árbol de Pocahontas tenía una cara, ¿sí? Eso es antropomorfismo. Pero también puede pasar en términos de cuando yo digo la naturaleza es buena. Bueno, no sé, la naturaleza existe. Los juicios morales los ejercemos nosotros, ¿cierto? Pero entonces, el punto es que no es necesario que las abejas comprendieran de geometría para haber llegado a eso, porque vivencialmente han producido otro conocimiento bajo otro lenguaje que nos es ajeno, que es aún más complejo, y es como se mostraban ya en el segundo video. Es decir, en el primer video decían como que si la abeja se va a la facultad de arquitectura y le pregunta al profesor de geometría, lo cual es cierto, pero la abeja no estuvo haciendo ensayo y error a partir de diferentes formas geométricas para desarrollar los panales, sino que la abeja, en su vivencia misma de abeja sobre el mundo, de ser abeja sobre el mundo, desarrolló ese conocimiento que es mucho más complejo que la geometría, porque al crear círculos y repartir esa carga de fuerzas, ella ya no nos estaría hablando ni siquiera de geometría, sino de física y de termodinámica, porque es su calor el que hace precisamente que las fuerzas se repartan a modo de hexágonos entre los círculos que ella crea sobre la cera. Entonces el punto es, ¿necesitaba la abeja física para crear esto? No. ¿Necesitaba ciencia? No. ¿Por qué? Porque la abeja tiene el modo abeja de producir conocimiento y más bien frente a eso, yo como ser humano lo que propongo es una interpretación donde soy yo quien desconozco el modo de producir conocimiento de la abeja, porque estoy pensando en imputarle a la abeja cualidades humanas de razonamiento, como lo es, por ejemplo, este lenguaje que venimos llamando ciencia, que además ya sabemos que no es el único, pues como ya hemos venido defendiendo en diferentes sesiones de Chifas, no es el único que logra producir un conocimiento válido. Asimismo, las abejas no necesitan una comprobación, es decir, la abeja no necesita sacar un paper donde le explique a las otras abejas por qué hacer círculos se va a volver hexágonos, porque crea una repartición de fuerzas generada además por el calor de sus cuerpos sobre la cera que han producido, sino que se reconocen otros principios de operación de la naturaleza misma, que son lo que nosotros
hemos entendido por física y termodinámica, pero que para las abejas es vida de abeja. Entonces, esa perspectiva, y con lo que busco expresar con esa perspectiva, es comprender que cuando estamos hablando de hacer ciencia y del rigor científico al interior de la producción del conocimiento de sus propios programas, entiendan que esto es un modo de muchos de comprender el mundo, pero que este es el que como comunidad hemos validado y hemos llegado a una suerte de acuerdos y de concesiones en las que decimos, listo, vamos a considerar que el conocimiento es válido, creado de este modo. Pero cuando uno se pone a ver, por ejemplo, las epistemes indígenas, a propósito de lo que hablaban ahora, los indígenas andinos no necesitaban zootecnia para criar cuyes, y todas las casas tenían cerca de la hoguera, precisamente, el espacio donde vivían los cuyes y vivían adentro de la cocina, y ellos o se comían las sobras o hacían esto o lo otro, ¿cierto? Pero ellos criaban cuyes y sabían cómo hacerlo y era parte de su vivencia, y sus casas estaban diseñadas para contener también un espacio en el cual los cuyes pudieran vivir, y era en la cocina, además, por el calor que le daban los hornos. Entonces, claro, ese conocimiento es un conocimiento de tipo ancestral, vivencial, que no tenía que ser ciencia para ser válido, para ser verdadero. Entonces yo lo que busco con esto es defender más bien la idea de que las verdades no nacen únicamente de la ciencia, y que lo que vemos como algo exterior, manifestado como una verdad, no tiene por qué entenderse bajo el rótulo de ciencia en la medida en que hemos creado nuestro sistema o nuestra comunidad para ello, ¿cierto? Sino que efectivamente la verdad puede nacer desde múltiples perspectivas. Y bueno, ese era el punto al que quería llegar con los videitos de las abejas. Súper. Súper. Elber, tienes la mano levantada. Bueno, profe, ocurre que nuestra naturaleza gregaria hace que precisamente aquello que nos funciona lo comuniquemos. Entonces, si bien es cierto, no hay una estandarización de los conocimientos con respecto no solo a la cría de los cuyes, sino de en general todas las especies que como especie, que como especie hemos domesticado, ocurre que comunicamos esas experiencias y no necesariamente tiene que estar estandarizadas y escritas y de pronto plasmadas en un documento, sino que comunicamos, informamos, le decimos al otro, oiga, a mí me funciona de esta manera, yo lo he hecho así y he tenido estos resultados. Entonces, pienso que la ciencia como especie, que la hemos hecho durante miles de años, no es, hoy en día la plasmamos y tiene toda la validez, pero no podemos desconocer la validez que tiene ese conocimiento, que incluso mucho se ha perdido precisamente porque no se ha plasmado, no se ha documentado, digámoslo de esa manera, pero sí se ha comunicado, digamos, entre vecinos, entre de padres a hijos, de generación en generación, eso y es conocimiento. Entonces, encontrar el camino hacia el saber no es una cuestión, digamos, de hoy en día lo podemos hacer, que es el error y el acierto. Y hoy en día tenemos la comprobación y tenemos el método científico y todo. Pero hablemos de
1000 años atrás, 1500, 2000 años atrás. Teníamos era eso, la comunicación de decirle al otro, oiga, las gallinas se comportan de esta manera y el mejor rendimiento lo obtenemos de esta manera y etcétera. Entonces a lo que yo voy es que el conocimiento que hoy en día plasmamos y tenemos tiene toda la validez del mundo. Digamos que lo hemos estandarizado, pero eso no significa que como especie no lo hayamos hecho de manera comunicativa, expresándole al otro, diciéndole o escuchando al otro qué es lo que él tiene que aportarnos. Sí, sí, súper esta intervención. De acuerdo, hay modos de comunicar que son exclusivos, quizá, de seres humanos y de algunos seres humanos. Hay modos de universalizar de comunicarlo, de universalizar ese saber, de organizarlo, de sistematizarlo. Y muchos consideran que son los espacios académicos, por ejemplo, los escenarios más idóneos para eso. Y si no se hacen desde los espacios académicos, no se produce científicamente, por ejemplo. O si no se hace bajo esas mismas lógicas de los métodos experimentales, no se hace ciencia, que es la crítica que le hacen, por ejemplo, a lo que se considera conocimiento científico del lado de las ciencias sociales. Sí, es que el problema ahí de qué es lo que se llama ciencia también, única y exclusivamente lo que se hace bajo el método hipotético deductivo de las ciencias experimentales. Y entonces ese es el único saber verdadero el que se hace de ahí. Esa es una de las mayores críticas que se le hacen a lo que consideran, entre comillas, ciencias sociales, porque no asumen sus mismos métodos, su misma manera de entender el mundo, de interpretarla, en la posibilidad de no llegar necesariamente a verdades absolutas, sino de no controlar las variables, de mil cosas. En ese sentido, si no se hace entonces como se hace del lado de las ciencias naturales, entonces no se produce ciencia. Si no se hace bajo esos mismos métodos, no se hace ciencia. Y vuelvo a lo que plantea Andrés, cuando anota lo que pasa es que estamos antropologizando a las abejas cuando decimos que entonces lo que usaron fue, hicieron matemáticas, hicieron geometría, cuando eso no es propio de las abejas. La matemática y la geometría es propia de este lenguaje humano, eso no es de las abejas, ¿no? Esa producción matemática, geométrica, no es de las abejas. El número, la geometría no es de las abejas. Estamos antropologizando a las abejas cuando decimos que eso es así. En el asunto del primer video, por ejemplo. ¿No? Sí, parándome lo que anota Elber, Andrés, entonces no estaremos ahondando en esa soberbia de la especie humana, que somos quizás los únicos que tenemos conocimiento matemático, porque lo podemos expresar en ese lenguaje nuestro. No sé, bueno, que otra vez en el tintero el otro documento, quizás con ese volvemos en 8 días. El texto les voy a anunciar al menos el nombre, en la posibilidad de que lo busquen, y lo conversamos en 8 días y lo vemos en 8 días. Permítame un momentico que yo lo tengo acá en la... lo había apagado porque es que se estaba iniciando cada vez que íbamos aquí. Deme un segundo. Ya lo tengo acá. Deme un momentico, por lo menos les pongo el nombre. Este es uno de esos documentos de esta serie de Otros Mundos Posibles. Pongo el nombre acá. A la búsqueda de vida inteligente en la Tierra. Ese es uno de los documentos de esa serie.
No todo el documento me interesa por ahora mirar lo de las abejas, porque es esa especie, no más que esa especie animal distinta a la de los seres humanos, en donde eh, podemos conversar sobre este asunto, por ejemplo, de si hay matemáticas o no y cómo, y de si hay producción de conocimiento científico y cómo, si lo hay en esta experiencia de las abejas. Pero este documento no solamente tiene que ver con las abejas, tiene que ver con otras especies vivas también en el planeta, o con la inteligencia de las abejas. Hay otras especies inteligentes. Eh, pero una de ellas es la de las abejas. Y seguro podremos conversar en eso en 8 días. Otra vez, lo digo por el tiempo que ya tenemos, son las 9:10. ¿Sí? Son las 9:10. Maestro Andrés, seguro en 8 días empezaremos con este texto quizá, en la posibilidad, porque es un poco más largo, en la posibilidad de parar y conversar, parar y conversar. De pronto podemos subir esa dinámica, esa dinámica. Pero bueno, pero no se trata de convencer al otro necesariamente, sino de dar argumentos a propósito de distintas lecturas, distintas posiciones. Eso también hace parte de estos diálogos académicos, ¿no? No se trata necesariamente de convencer al otro, no necesariamente es eso, pero sí de plantear argumentos, otras maneras de entender el mundo, otras maneras, ¿no? Yo creo que esa es la lectura también, esa es la apuesta. En esto de la producción del conocimiento, en esto de la producción del conocimiento científico, la posibilidad de escuchar distintas opiniones, distintas miradas, distintos modos de tener que ver con el mundo, en la posibilidad también de respetar la palabra del otro, de respetar la integridad del otro, de respetar el espacio donde vive, donde se desarrolla, y no porque piensa distinto, porque tiene una orilla distinta, una perspectiva distinta, entonces tengo que acabarlo porque no puede ser. Eso me parece que es otra de las defensas de este espacio académico, epistemología, ¿para qué? La posibilidad de pensarnos distintos, desde orillas distintas, de mirar desde desde otras orillas, tener otro foco, distintos focos, y poder conversar sobre eso. Poder conversar sobre eso, eso me parece que es clave de estos escenarios que llamamos CIPAS en la UNAD, ¿no? De estas comunidades de interacción y participación académica. Eso es. Súper, Andrés, mil gracias de verdad por la exposición de ideas, por los documentos, Elber, William y compañía, quienes han estado acá. De verdad, mil gracias porque es eso, es la posibilidad de escucharnos. Que yo creo que nos hace falta no solamente aquí en nuestro territorio nacional, sino en el globo, ¿no? Escuchar distintas maneras de entender el mundo, de tener que ver con él. Sí, en una cosa que seguro no es negociable, y es el respeto por la vida del otro, el respeto por su palabra, ¿no? Me parece que eso es fundamental, innegociable, quizá, ¿no? No sé, quizá. No sé, Andrés, si tienes algo más a propósito de esto. No, yo creo que ahí podemos ir cerrando, pues yo creo que pues espero que para ustedes haya sido tan enriquecedora como para nosotros, pues todas las discusiones que hemos venido teniendo aquí sobre epistemología y poder ampliar la perspectiva. De nuevo, tenemos ya varias estrategias diseñadas con las cuales reparamos la tarea, hablamos sobre los textos, hay resúmenes, hay infografía y tal. Es decir, ya tenemos varias estrategias con el curso con las cuales hacemos eso. Y ha buscado ser precisamente eso, un espacio de profundización sobre el debate en epistemología. Entonces espero que haya sido tan enriquecedor para ustedes como para nosotros. Súper, Andrés, mil gracias, súper. No sé si hay de parte de ustedes, estudiantes, alguna otra palabra fuera de lo que anota Elber, por ejemplo. Mauricio, William, no sé si
Me pareció que en algún momento estabas escribiendo algo en el chat también, William, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna otra opinión, algún comentario, alguna otra palabra, pues, de parte de ustedes, o vamos ya cerrando este espacio por hoy. ¿Cómo lo ven? Bueno, quizá no por Profe, ahora. Sí, Elbert. mire, si hay algo maravilloso en la naturaleza y se observa en todos los escenarios, incluso en el comportamiento del agua, en el comportamiento de la electricidad, de las mismas especies animales, de nosotros mismos como animales de la naturaleza. Y es la ley del menor esfuerzo. Es decir, retomando lo que decía el compañero con respecto a la forma hexagonal de las celdas de las abejas, puede que tengan razón quienes dicen que inicialmente son círculos. Puede que tengan razón. Y es válido su análisis con las burbujas de jabón, es perfectamente válido. Pero si usted se pone a mirar, profe, y a evaluar una celda hexagonal, ocurre que comparte su pared con la vecina. Entonces, eso significa básicamente lo que ocurre hoy en nuestras casas, en los apartamentos hoy en día. Se comparte la pared con el vecino. Y eso es una economía, es una manera de economía de recursos. Y las abejas lo aplicaban hace milenios. Ellas ya sabían que con una misma pared podrían comenzar a hacer dos celdas y si usted observa realmente un cúmulo de 7 celdas donde hay una central y usted dice, la central, ella de por sí se formó, pero ella no se gastó nada en hacerla ella, porque todas las paredes, cada una le prestó una pared y maravillosamente se ganó ese espacio. Entonces a lo que yo voy es que la naturaleza aplica ese ahorro de energía en su máxima expresión. Y la naturaleza sí que lo sabe hacer. La electricidad, si se coloca un cable largo, pero se halla un pequeño puente, la electricidad no hace el círculo hasta donde uno quiere que lo haga, sino salta de la manera más eficiente. El agua hace exactamente lo mismo, no hace el recorrido que uno le imponga, sino trata de hacer la ley de menor esfuerzo. Y siempre la naturaleza va a existir así. Incluso nosotros, hacer trampa hace parte de nuestra naturaleza. En serio, profe, si usted se pone a mirar, la ley de la economía, de esa economía de energía, es eso, sencillamente hacerlo, la eficiencia, hacer lo que más se pueda con la menos cantidad de recursos. Y eso ocurre a nuestro alrededor a cada instante. Genial. No, genial. Mil gracias, Elber. Una cosa más, al lado de lo que anotas, William anotaba o anota en el chat. Usan menos material para lograr más capacidad. Esto le permite a las abejas construir sus panales ahorrando espacio y optimizando recursos. Es una optimización al máximo de lo que hay, de lo que es, de lo que tiene, de todo, para favorecer la vida, me parece. O bueno, esa es mi lectura, ¿no? No, mil gracias por esto, mil gracias de verdad por el espacio. Andrés, hermano, de nuevo mil gracias, y estudiantes, Elber, William, mil gracias a todos quienes se encuentran acá, quien en la escucha, en la posibilidad de conversar. Mil gracias por eso. Cuídense mucho, muy buena noche. Mañana estaremos compartiendo el enlace de esta grabación para seguir rumiando estas cosas de epistemología. Para que de nuevo, mil gracias, muy buena noche y ya, pues nada, suspendemos ya esta grabación.
y muy buen descanso para todos, para todas. Mil gracias de nuevo. Hasta pronto. Feliz noche para todos. Gracias, que esté muy bien. Hasta pronto.